Bueno, reciban un saludo muy cordial de su servidor, Antonio Patiño. Quiero compartir este video como una gran necesidad que hay para el pueblo de Dios, pero no solamente es enfocado al pueblo de Dios, sino para todas las personas, en todas partes, en cualquier lugar, que deseen escuchar un mensaje que traiga gozo y alegría a sus vidas. Este mensaje es para usted. Obviamente está enfocado a aquellos que han conocido a Jesucristo el Salvador, pero también para aquellas personas que inclusive ni creen en Dios. También este mensaje es para ustedes, porque va con el propósito de enriquecer y traer alegría y gozo a la vida. Yo quiero iniciar una serie de estudios que el Señor ha puesto en mi corazón para disfrutar y ver esa magnitud tan hermosa de la palabra de Dios. He titulado o he pensado en un título acorde, motivador para nuestra vida. Y quiero compartirles una serie de videos, de estudios de la palabra de Dios. La palabra de Dios para una vida de alegría y de propósito. Ese es el objetivo de esta serie de estudios que quiero iniciar, compartir con todos ustedes. Cualquiera persona que quiera dedicar un tiempo y ver este video, bienvenida, y con mucha alegría les quiero compartir, transmitir estas noticias de Dios, este mensaje hermoso de la palabra de Dios. Yo quiero iniciar, queridas personas que pueden observar este video, diciéndoles de que Dios es un Dios vivo, un Dios maravilloso, un Dios increíble, un Dios de amor, de perdón y de misericordia, y que está pendiente de nuestras vidas, donde quiera que estemos, en cualquier lugar de este planeta Tierra. Pero tenemos que tener una conexión con Él, y esta preciosa palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos dicen cómo estar en esa armonía, en esa convivencia íntima con Dios. Y vamos a tener una serie de estudios, pero quiero iniciar con un estudio muy fundamental para aquel que es creyente, para aquel que ha conocido a Jesucristo, y repito, para aquel que tampoco le conoce o que nunca ha pensado en las cosas de Dios, o esto es para usted también, y es importantísimo y vital para la vida. Quiero entonces recalcar de que cuando iniciamos la vida cristiana es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que tenemos un encuentro personal con Él. Un encuentro que satisface y llena el alma, la vida de la persona. Ahí se inicia la vida cristiana, que explicaré más adelante cómo uno da el paso para tener ese precioso y maravilloso encuentro personal con el Señor. Pero una de las cosas más fundamentales, una vez que se establece esa relación íntima, personal con Dios a través de Jesucristo, el Señor nos da unas bases eternas de seguridad. De manera que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, un cimiento eterno, una seguridad inquebrantable para todo hijo de Dios. Todo aquel que ha establecido su vida en Cristo inmediatamente recibe las bases eternas, pero tenemos que fundamentarnos y conocerlas, cuáles son, ese piso inconmovible, esa seguridad eterna que Dios da a toda persona que le conoce y que le recibe en su vida. De manera que le quiero motivar y presentar estas preciosas verdades de la seguridad eterna. Sí hay seguridad, indudablemente, y Dios es un Dios de orden y de seguridad. No es un Dios inimaginable, ni es un Dios que nos dejó a la deriva, sino es un Dios maravilloso que nos dio su palabra, pero con ella nos da y nos dio la seguridad. Yo quiero entonces decirle que iniciando esta vida cristiana, lo primero que nosotros tenemos que tener seguros y estar ya convencidos es de nuestra seguridad personal, la seguridad eterna con Cristo. Y yo quiero iniciar con un pasaje precioso. Para mí ha sido un pasaje fundamental en mi vida. Ya pues, algo más de 40 años, Dios me dio la alegría de conocerle
de venir a mi corazón un día, a mi ser, cuando tenía 21 años de edad. Y a lo largo del tiempo el Señor ha formado y ha hecho cosas maravillosas en mi vida, pero la relación con la palabra de Dios es algo fundamental y algo maravilloso. Entonces yo quiero compartir estas verdades preciosas que han sido también una vivencia en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino en miles y miles de personas creyentes de diferentes partes, en diferentes ciudades y naciones, que también han tenido esa firmeza y esa certeza con el Señor. Entonces, queridas personas, vamos a prestar mucha atención y a estar atentos a esta serie que vamos a iniciar, y en primer lugar vamos a dar las bases eternas de seguridad de un cristiano, de un creyente o de un hijo de Dios. Y para esto un pasaje muy fundamental, vital, aunque hay muchos en la Biblia, pero que es algo inconmovible. Yo quiero que nos vayamos y examinemos ahora en la Biblia, en la primera carta del apóstol San Juan. La primera carta del apóstol San Juan, hay una preciosura de promesas, pero vamos a ver unos versículos específicos. En el capítulo 5, primera carta de San Juan, capítulo 5, del versículo 9 al 13. Vamos a examinar esta preciosura de promesas que Dios da a sus hijos, de todas las épocas. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así desde el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y dice, para terminar el versículo 13, el apóstol San Juan, estas cosas, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta pequeña porción hemos leído de primera carta de Juan, el capítulo 5, desde el versículo 9 al versículo 13. Pero es una declaración poderosa. Esto, recién empezando mi vida cristiana, a los pocos días de haber aceptado a Jesucristo, conocí esta palabra, vi esta palabra, recibí esta palabra de promesas y recibí una seguridad eterna, una seguridad poderosa, incambiable, que permanece hasta el día de hoy. Después de unos largos años, más de 40 años, en 1976 específicamente fue mi momento o mi año de mi encuentro personal con Jesucristo. Pero pude, por la misericordia de Dios, recibir esta seguridad en la misma palabra de Dios, de que hay una certeza, de que hay una convicción, de que hay un hecho real y conmovible para aquel que ha recibido a Jesucristo, que adquiere y recibe la vida eterna. Eso es algo maravilloso, y vamos a ir explorando estos versículos para ver esa preciosura, ver esa dimensión, ver esa profundidad que nos da esta palabra tan hermosa. Y está el versículo 9. Aquí en el versículo 9 dice que si recibimos el testimonio de los hombres, pues mayor es el testimonio de Dios. Podemos ver en este versículo que está el testimonio de los hombres y el testimonio de Dios. Entonces, si nos enfocamos en el aspecto humano, en que vivimos en este mundo, el mundo hay testimonios, miles y cientos de testimonios por todas partes, a nivel humano, pero la Biblia hace una diferenciación muy tremenda. Dice, una cosa es el testimonio de los hombres y otra cosa es el testimonio de Dios. Entonces podemos ver
y podemos analizar de que el testimonio de los hombres, lamentablemente, no hay una veracidad, no hay una integridad, no hay un sustento ni una evidencia real. La gran tristeza que vemos en este mundo es que hay muchos testimonios falsificados, que no son verídicos. Muy pocos, contados con los dedos, serán verídicos, pero la gran mayoría en esta condición que vivimos en el mundo como seres humanos es que el testimonio de los hombres es un testimonio fallido, que es erróneo, que a veces es falso y que está invadido por la mentira. Inclusive, aquí la misma palabra de Dios, el apóstol Juan nos dice, pero si recibimos sus testimonios, aún así con esas falencias, con esas fallas, con esas manchas, con esos contextos errados que hay metidos en los testimonios humanos, aún así los recibimos y a veces hasta los creemos. Entonces, ¿cómo no será mayor el testimonio de Dios, que es perfecto, que es íntegro, que es precioso? De manera que aquí vemos una tremenda verdad que nos dice el apóstol San Juan, que ese testimonio, el de Dios, está por encima del de los hombres, porque está mayor, porque es mayor, porque es Dios y porque es perfecto, porque es impecable, porque es veraz. Mientras que nosotros, en el ámbito humano, en el aspecto humano, está errado, está manchado, está infiltrado con mentiras, con engaños o con artificios que realmente no están siendo certeza ni evidencia de una cosa. Hay muchas cosas arregladas y que no están dando la evidencia en el testimonio de los hombres. Pero el de Dios es mayor. Pero ese testimonio de Dios, fíjense, por favor, dice que este testimonio que Dios da es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios ha testificado. ¿Y qué es un testimonio? Un testimonio en realidad es una declaración o una aseveración que hace una persona de un hecho, de algo concreto, de una veracidad. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Dios ha hecho una declaración acerca de su Hijo Jesucristo, un hecho real, una prueba inconfundible, una evidencia que es la verdad establecida por todos estos siglos en que hemos estado viviendo desde la venida del Señor. Esa aseveración es la veracidad que Dios mismo la da. Entonces vamos a ver en este versículo 9 que hay una gran diferencia entre el testimonio de los hombres con el testimonio de Dios. Y enseguida entramos al versículo 10, que dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio con que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es algo muy crítico, algo muy tremendo para la vida, algo muy difícil para la vida, poder aceptar esta situación de que los testimonios en el aspecto humano no son veraces, están errados y son completamente falibles. De manera que vamos a estar pendientes para entrar a este versículo 10 y examinar esta otra partecita hermosa de la Escritura, donde nos está diciendo que el creer en el Hijo de Dios es tener el testimonio en sí mismo. Es algo muy maravilloso que vamos a comenzar a analizar en el siguiente paso de este estudio. Gracias.